sobre los lubricantes. ¿Qué es un lubricante? Es toda sustancia sólida, semisólida, líquida y gaseosa de origen animal, vegetal, mineral o sintético que pueden utilizarse para reducir el rozamiento entre piezas y mecanismos en movimiento. Se clasifican en sólidos. Se emplean cuando las piezas andan en funcionamiento a altas temperaturas, que es el grafito. Después siguen los semisólidos, que son las grasas, que son dispensadores en aceite, en jabón. Y después veremos lo que son los líquidos, que ahí entrarían los aceites, y los gaseosos, con lo cual conocemos la lubricación por niebla. Los lubricantes son sustancias con capacidad de reducir la fricción entre superficies que están en contacto y que hay movimiento entre ellas, ya sea en una o en la otra de las piezas. Sus principales funciones son minimizar la fricción, evitar el contacto metal con metal, que esto conlleva un desgaste, retirar contaminantes, evitar la formación de depósitos, proteger de la corrosión, enfriar y en algunos casos transmitir fuerza. Sus principales usos son industriales, automotriz, marítimo, forestal y en aviación. La API, la CEA, la SAE y la ISO son las principales normas que lo rigen, pero yo les voy a hablar más a fondo de lo que son los aceites. Los aceites están formados principalmente de un aceite base y un aditivo, lo que es un aceite lubricante. Tenemos que tener bien claro de qué están hechos. Los aceites se componen de varias formas. Sus principales componentes o de dónde proviene el aceite es un aceite que puede ser mineral, sintético o refinado. Un aceite mineral es una mezcla compleja de hidrocarburos obtenidos a partir del petróleo principalmente. Los sintéticos son productos más puros con mayor control de sus propiedades. Estos están hechos principalmente químicamente. Otros aceites son los refinados, que son obtenidos a través del procesamiento de aceites ya usados, y otros son los naturales, que estos vienen de origen vegetal o animal. Otra cosa que tenemos que saber, los aditivos, cómo se forman. Los aditivos son más que nada químicos que mejoran las características de nuestro aceite o les confieren nuevas características. Un aceite, por ejemplo, un aceite para motor está hecho 85% de una base y un 15% de un aditivo, en comparación con un aceite hidráulico, que es 99% un aceite base y un 1% de un aceite de un aditivo, La viscosidad, tenemos que saber qué es la viscosidad para entender cómo se comporta un aceite. Viscosidad, más que nada, es la resistencia interna de un fluido a fluir. Entre más viscoso sea, más resistencia tiene este líquido. Esto se mide principalmente con un viscosímetro. Tenemos que tener muy en claro que eso del viscodedo no existe. Esto principalmente con un viscosímetro. No hay otra forma de medirlo más que con un viscosímetro. Los principales aceites que usamos son los aceites de motor. Los aceites de motor principalmente podemos hallarlos con las siglas API, que esta más que nada es el Instituto Americano del Petróleo. Los aceites vienen API y de ahí viene una letra. Si viene una letra S, está indicándome que es un motor a gasolina. En cambio, si viene una letra C, es un motor a diésel. Y de ahí nos viene la letra consiguiente, que sería el nivel de desempeño del aceite. Entre más grande sea la letra alejada de nuestra primera letra del abecedario, es de mejor desempeño. Así que si tenemos un aceite SA, es un aceite para gasolina de un desempeño bajo. Si tenemos un SN, una letra más grande, quiere decir que el aceite es de mayor desempeño. Los aceites pueden ser monogrado o multigrado. El monogrado solo tiene un grado de viscosidad base y se usa en motores carburados. En la actualidad los automóviles de nueva generación ocupan puro aceite multigrado, ya que tienen que tener variación entre sus grados de viscosidad. Estos aceites, los automotrices, están principalmente regulados por la SAE, que es la Society of Automotive Engineers. La norma SAE J300 es la que nos rige el grado de viscosidad. Principalmente si hablamos, por ejemplo, de un SAE 40,
nos está diciendo el más elevado número de mantenimiento de viscosidad a altas temperaturas. Si encontramos una SAE 10W, nos está indicando el grado de viscosidad en invierno. ¿Por qué? Porque la letra W nos indica invierno, que en inglés es winter, por eso tiene esa W de SAE 10W. También pueden estar combinados, que puede ser SAE 10W40, que quiere decir que este aceite puede tener una viscosidad que puede ir de los 10 hasta los 40, que es lo que lo llaman un aceite multigrado, que le llaman mayor arranque al motor cuando está en frío, y puede aguantar altas temperaturas cuando el motor ha alcanzado su máxima temperatura. Bien, ahora vamos a hablarles sobre los lubricantes sólidos. Los lubricantes sólidos son aquellos que, a pesar de que tienen esa forma sólida y no líquida como los aceites, tienen también la capacidad de reducir la fricción entre dos piezas. A continuación vamos a hablarles sobre unos ejemplos de lubricantes sólidos. Tenemos lo que es el disulfuro de tungsteno. Este fue desarrollado por la industria aeroespacial para lubricar piezas en ambiente seco y que están expuestas a temperaturas muy extremas. Las aplicaciones del disulfuro de tungsteno son los pistones, los engranajes de precisión, dados de extrusión, y también es usado como aditivo, es decir, en combinación con los aceites. Otro lubricante sólido que tenemos es el grafito. Pues comúnmente el grafito nosotros lo conocemos porque viene incluido en nuestros lápices. Las aplicaciones del grafito como lubricantes vienen siendo, dentro de ingeniería se usa el grafito para la fabricación de piezas como pistones, juntas, arandelas, rodamientos. Bien, ahora vamos a hablarles sobre otro lubricante sólido, es el disulfuro de molibdeno. Ese está compuesto de azufre y de molibdeno. La aplicación de este lubricante es en aceites y en grasas, también como aditivos. Y estos son lo que serían los lubricantes sólidos. Bueno, a continuación vamos a hablar de algunas propiedades de los lubricantes, como es la viscosidad. Es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales, es debida a fuerzas de cohesión moleculares. El punto de escurrimiento, la temperatura más baja a la que un líquido todavía fluye, lo que significa que todavía se comporta como un fluido. Punto de floculación, se llama punto de floculación a la temperatura a la cual las parafinas y otras sustancias disueltas en el aceite se precipitan formando flóculos agregados de sustancias sólidas. Punto de inflamación o ignición, se denomina punto de ignición o punto de inflamación de materia combustible al conjunto de condiciones físicas, ya sea a presión o temperatura. Necesariamente, para que la sustancia empiece a arder y se mantenga la llama, es necesario añadir calor exterior. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de sustancia. Bien, vamos a seguir hablando de las propiedades de los lubricantes. Otra propiedad que tienen los lubricantes es el número de neutralización. ¿Qué es el número de neutralización? Es la cantidad de ácido o base que se necesita para neutralizar un lubricante. Otra propiedad que tienen los lubricantes es la humedad. La humedad es el agua o líquido que se impregna en la superficie interior o exterior del lubricante. Por otro lado, tenemos la estabilidad térmica. La estabilidad térmica en los lubricantes se refiere a la temperatura dada en todos los puntos de la superficie del lubricante. Y todos los puntos, toda la temperatura que está en todos los puntos de la superficie
deben de ser similares y no difieren de 3 grados centígrados. Es decir, todo el cuerpo del lubricante no va a pasar de esa temperatura. Puede ser que sea menos, pero nunca va a pasar y todos van a estar con temperaturas similares. Otra propiedad es la baja volatilidad, es decir, que tiene un bajo índice explosivo. Y una propiedad muy importante que tienen los lubricantes y por los cuales son usados es la compatibilidad con otros materiales. Sabemos de la gran diversidad de materiales en los cuales los lubricantes se usan y pues también de que resisten altas temperaturas, pero algo muy importante es que sea compatible con el material el cual vamos a lubricar.